El transformador es un dispositivo electromagnético utilizado para la conversión de la corriente alterna de una tensión en corriente alterna de otra tensión a la misma frecuencia. La transferencia de energía de un enrollado al otro transcurre por inducción electromagnética. En nuestro sistema electroenergético nacional son muy utilizados estos equipos, y en La Habana existe una fábrica que produce transformadores de distribución con la marca Latino. El proceso de fabricación de los transformadores comienza con su diseño. Este se divide en dos partes, el diseño de la parte interna y el de la externa. Los ingenieros que diseñan la parte interna del transformador se ocupan de la bobina de baja y alta tensión y del núcleo magnético, que en su conjunto forman la parte activa. Luego le proporcionan el dato de las pérdidas de energía al diseñador del tanque, el cual realiza los cálculos de la superficie necesaria para disipar las pérdidas en forma de calor y definir si se le debe agregar un radiador o si hay que hacer un nuevo diseño de tanque. Luego de validar el diseño, se emiten las cartas técnicas y tecnológicas que son entregadas a los jefes de brigadas para fabricar el transformador. Corte del material. En las máquinas habilitadas en el área, se cortan las quillas, centros, canales de refrigeración y los rollos de papel adiamantado. Estos materiales son además clasificados y almacenados según la capacidad y la tensión del transformador. Los rollos de papel adiamantado deben ser continuos, sin empates ni por pedazos, para la confección de la bobina de baja tensión con folio de cobre. En esta área también se confeccionan los tubos de papel crepé. Con ellos se aíslan los terminales y derivaciones de las bobinas, tanto de baja como de alta tensión. Enrollado de las bobinas. Se comienza con el montaje de la bobina prevista en la carta tecnológica. En este caso será la bobina de baja tensión. Los devanados de la bobina de baja tensión son de cobre y se fabrican con alambre rectangular esmaltado o con folio. Este enrollado suele ser de pocas vueltas con respecto al devanado de la bobina de alta tensión. El calibre de baja tensión es de mayor sección transversal, porque la corriente que circulará a través de él es mayor que la de alta tensión. Entre las capas de los devanados se coloca el papel adiamantado para aislarlas unas de otras, y de este modo evitar los cortocircuitos dentro de la bobina. En los extremos de los enrollados se colocarán las quillas para evitar el desplazamiento del devanado y mantener la distancia entre el enrollado y los extremos de la bobina, evitando así saltos de corriente hacia el núcleo magnético. Comprobación de la bobina de baja tensión. Este es el primer punto de control de calidad del proceso de fabricación de la parte activa del transformador. El equipo está formado por un núcleo magnético y una bobina fija, a la cual se le aplica en este caso una tensión de 130 voltios que induce un flujo magnético en el núcleo, obteniendo como resultado una tensión en la bobina bajo ensayo correspondiente con el diseño y las cartas tecnológicas de fabricación del transformador, quedando confirmado que ésta tiene las vueltas correspondientes y no presenta cortocircuito. Enrollado de la bobina de alta tensión. Esta bobina se arma encima de la bobina de baja tensión y sus devanados utilizan un alambre de cobre circular más fino que el de baja tensión, ya que a través de él circula una corriente más pequeña. Como este enrollado es para una tensión mayor, tiene más cantidad de vueltas que el de baja tensión.
El transformador se calcula para una determinada tensión nominal, pero como existe la posibilidad de que varíe la tensión de línea por el lugar donde se encuentra el transformador, ya sea cerca o lejos de la subestación, se mantiene siempre el valor de tensión secundaria con las opciones de variadas tensiones en el enrollado de alta tensión que se obtienen añadiendo o quitando vueltas en este devanado. Esta operación es ejecutada por un liniero mediante el cambiador de derivaciones y se realiza sin tensión eléctrica. Prensado de las bobinas y horneado. Después de terminada la bobina con sus respectivos enrollados de baja y alta tensión, es prensada disminuyendo su espesor, lo que permite reducir las dimensiones del núcleo magnético, obteniendo menores valores de corriente de excitación y pérdidas de energía en el núcleo magnético. Luego son colocadas en un horno expuestas a una temperatura determinada,